Se dicen todo tipo de teorías de que si con las bajadas, se hablaba de lo de MicroStrategy, de que si estaba apalancado a no sé cuánto, que si querían hacerle quebrar, o de que esto que ahora dicen de que si baja el petróleo, que presiona a Maduro para Venezuela, o lo que dicen que a Putin también le perjudica. Entonces, ¿hasta qué punto todo eso es cierto o es mentira? Se está hablando de que si va a haber esta inflación, el escenario peor posible, que es inflación sin crecimiento, como pasó en los años 70 de Estados Unidos. Ante estos escenarios, pues es verdad que la bolsa, digamos que no te protege las acciones, pero es como que pierdes un poco menos valor que si tienes el dinero en liquidez. Supuestamente el oro, por eso está subiendo tanto, si la gente anticipa eso, es lo que más se puede beneficiar, o las materias primas, o el Bitcoin. Creo que no conozco a ninguna persona que se haya leído más libros de inversión que Álvaro, el invitado de hoy, que ya se ha venido de forma recurrente al podcast, tanto en abierto como los episodios privados de Sociedad Ninja en varias ocasiones. Y aunque tenemos estilos de inversión o de ver a la bolsa quizás un poquito distintos, vamos a ver cómo Álvaro hace más referencia a lo que es la inversión basada en fundamentales. Sin embargo, yo es algo que apenas me lo miro, sino que voy más últimamente, sobre todo recientemente, a lo técnico, a pesar de haber sido bitcoiner durante 5 años, que es básicamente fundamental, pero en los últimos años de mi vida sí que he estado de una manera incluso obsesiva, no necesariamente operando, pero sí aprendiendo sobre el análisis técnico, incluso desviándome con un análisis técnico más centrado en los indicadores técnicos de la macroeconomía, lo que yo llamo macrotécnicos, indicadores macrotécnicos, que como comentaremos en esta conversación, vi que no existían. Lo comenté con ChatGPT y Google, dije, pues ya está, lo he adoptado yo, ¿de acuerdo? Soy un especulador macrotécnico, especulación macrotécnica, algo así. Entonces, con Álvaro siempre hablamos de macroeconomía y también de inversión. Son precisamente los dos puntos que vamos a tocar hoy en esta conversación. Aunque si os tengo que decir la verdad, creo que para todos nosotros, que ya nos hemos dado cuenta que esto de los aranceles es básicamente un show que ha sido divertido de seguir hasta ahora, con esta pausa de 90 días, la agradezco mucho, no para lo que vaya a hacer o dejar de hacer la bolsa o los mercados de las criptomonedas, sino por el hecho de, hostia, tanto circo, tanto teatro, cuando ves la misma obra una y otra vez, ya te empieza a cansar un poquito. Así que creo que esta conversación con Álvaro va a ir muy bien para empezar, dejar cerrando ya este tema de los aranceles por ahora y vamos a empezar a indagar más de cerca en las próximas semanas en lo que está sucediendo en un espacio de criptocapitalismo, que esto es algo que creo que también he acuñado yo, que también busqué en ChatGPT y no existía. Soy criptocapitalista, ¿de acuerdo? Así que aquí vamos acuñando muchos términos, vamos hablando de temas que a lo mejor podríamos haber escuchado en otros sitios. Sin embargo, es verdad que los abordamos de una forma un tanto distinta. Así que hoy vuelvo a tener al bueno de Álvaro para hablar quizás por última vez durante un tiempo de esto de los aranceles. Lógicamente seguiremos tocando el mercado en este podcast, pero no tanto desde la narrativa aquí, el plan de los aranceles ahí. Esto ya se habla en muchísimos otros sitios. Y para hacer una pequeña pausa ya bastante alargada y a lo mejor con suerte no tenemos que volver a mencionar los aranceles más, creo que este episodio sirve, en esta primera parte del episodio hablamos de los aranceles, para cerrar este capítulo de nuestras vidas de los mercados, para después hablar también de las inversiones y de la psicología de las inversiones. Y va a ser divertido ver un poco cómo Álvaro tiene una filosofía distinta a la mía, cómo hace referencia o apunta directamente a sesgos que yo puedo tener en cuanto a mi inversión y lógicamente yo estoy ahí como intentando defenderme, ¿no? Lógicamente, si todos creyéramos que nuestros sesgos existen, seríamos conscientes de ellos y por lo tanto no estaríamos sesgados, ¿no? Así que va a ser divertido verlo desde una perspectiva psicológica de la inversión, de la psicología del dinero, y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Ahora que tenías problemas con la cámara, Álvaro, a ver si no se va a poder comprar otro iPhone porque, claro, con esto de los aranceles, no sé si lo habías visto, que a raíz de los anuncios de Trump de los aranceles, ya desde el primer día, Apple hizo mandar 5 aviones desde China hasta Estados Unidos llenos de iPhones, ¿no? Porque decían, hostia, que si con China ponen unos aranceles del 400% o lo que sea que vayan a poner, al final tendremos que vender los iPhones a $3.000 cada uno, pero al final no sé si se va a cumplir o qué, aunque Amazon
sí que ha dicho que ya va a subir los precios. iPhone ya está haciendo trámites para también gestionarlos en la India, no sé qué. ¿Cómo lo has visto esto? Al final depende que las empresas tengan la capacidad para subir precios, porque por ejemplo Ferrari sí que ha dicho que si le suben tanto, pues eso tanto, y el que no quiera, pues es americano que no conduce un Ferrari. Claro, para bienes básicos, pues no puedes trasladar todo ese precio porque las personas no pueden pagar ese dinero. Luego también decían que los barcos que llegaban a Estados Unidos, que claro, que les daban como una pausa, porque si les iban a meter un pedazo de arancel por la carga, al final les salía pérdidas el viaje y la verdad que mucho lío. Ha sido como muy raro, ¿no? Es algo que íbamos comentando en el podcast que, hostia, ha durado muy poco, ha sido muy intenso y ahora ha metido un mete-saca el bueno de Trump, ¿no? Sí, está claro que eso, pues el que él está negociando y que eso no iba a ir a ningún sitio. Por eso ahora la bolsa ha subido, porque dicen, sí, es una pausa de 3 meses, probablemente la guerra arancelaria no ha terminado, pero ya ven que al fin y al cabo es una persona flexible que dice una cosa, luego al final no es tanto. Entonces yo creo que por eso también la gente ha visto que no. Ahora dice que para China un 125, luego lo ha vuelto a subir ahora, pero que es que eso luego al final yo creo que acabará en poco o nada, terminará negociando. Yo he visto algunos, bueno, desarrollos interesantes en estas narrativas, porque en el momento en el que Trump ha dicho que íbamos a pausar los aranceles, de pronto he visto noticias de países negociando nuevos aranceles entre ellos, o sea, sin involucrar a Estados Unidos. Por ejemplo, he visto, me parece que era Europa con China con los coches eléctricos, que han dicho, vamos a volver a negociar los aranceles. Arabia Saudí también con Europa para negociar nuevos aranceles, para que haya incluso potencialmente cero, o es que sea lo más cercano posible al mercado libre. Y digo, joder, es que haya venido Trump ahí con su número, con su circo, a hablar de los aranceles, que se ha puesto de boca de todo el mundo, ha afectado a todas las bolsas, ha salido en todos los periódicos, y después de que diga, venga, venga, vamos a pausar, es como el padre que se enfada un poco con sus hijos, después se va, ¿no? Y entonces los hermanos tienen que, pues bueno, ya lo solucionamos un poco ahora entre nosotros, ahora que papá se va un poquito, ¿no? Ha sido como muy raro, pero a la vez me ha parecido mega interesante ver este desarrollo de los acontecimientos, que ahora de pronto los países empiecen a hablar otra vez de aranceles y negociar nuevos. Yo creo que el problema, tanto la política, la economía, ser presidente de Estados Unidos es como un sistema complejo. Y si tú entiendes lo que son los sistemas complejos o como un ecosistema, si tocas una parte, provocas efectos de segundo orden o de tercer orden. Pero si tocas varias partes importantes y seguidas, ya las consecuencias pueden ser devastadoras y tú mismo no eres consciente de lo que puedes provocar. O sea, yo no creo que Donald Trump sea un idiota, que él no tenga un plan y que mucha gente, la que trabaja junto a él, sean de las personas más inteligentes del mundo, pero al final cuando haces tantas variables seguidas, pues al final los efectos pueden ser totalmente inesperados. Por ejemplo, ahora cuando cayeron un montón las bolsas, decía Trump, bueno, no está mal que caigan las bolsas, pero es que luego subieron mucho los bonos a corto plazo, claro, y luego dice, no, quiere que bajen los tipos la Reserva Federal, pero al final es que cuando hace una cosa por un lado, le están creciendo los enanos por otro. Ujú. Sí, igualmente, no sé, la gente se ha quejado mucho que si aranceles, que si la Gran Depresión y todo esto. Y yo digo, coño, si desde que Trump postulaba a la presidencia estaba diciendo que iba a meter aranceles. No sé a qué sorprende a la gente. No sé si se sorprende más del hecho de que hiciera lo que dijo que iba a hacer o qué, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Eso porque muchas veces es la narrativa, porque en la otra legislatura de Trump también puso aranceles, también habló de China, pero luego estuvo Biden y Biden subió los aranceles y nadie habló nadie habló de que si Biden, de que si aranceles, en ningún momento se dijo nada. Y ahora otra vez se vuelve a decir, sí que es cierto que porque lo que ha dicho ahora, claro, estamos hablando ya de unos niveles totalmente salvajes y que el cálculo que ha hecho es en base al déficit comercial, que es totalmente absurdo. Yo sinceramente ni sabe con exactitud qué porcentajes había puesto, pero porque sabía que eso no iba a ningún lado y que eso los terminaría Ujú. retirando. Sí, en el episodio del jueves justo comentaba que cómo son los mercados o las manipulaciones de los mercados, ¿no? Que se habla de una cosa que afecta al precio para arriba o hacia abajo y unos meses o unos años más tarde se vuelve a hablar de eso y el mercado ni se muta, ¿no? Es como que es un imán de narrativa cuando le interesa para justificarlo con el precio, pero independientemente de esto, es lo que comentas tú, ya había aranceles de antes y después que han ido cambiando con el tiempo y ha sido meter trama esa narrativa que de pronto, bueno, todo el mundo se pone las manos a la cabeza, hay un crash, afecta un montón y todo eso. ¿A cuál crees que son las intenciones reales de algo así? ¿Realmente era un tema para refinanciar la deuda? ¿Le ha servido esto? ¿Cómo lo ves?
Es realmente complicado porque depende de varias variables. Como la razón más alternativa que se ha venido diciendo, eso como que se hablaba del plan conspiranoico de refinanciar la deuda por todo lo que tenía, pero es que luego también había mucha gente que decía que las consecuencias de eso, si crea desconfianza, si el dólar dejase de ser reserva mundial y si que creara otros efectos de segundo o tercer orden, al final iba a ser muchísimo peor el remedio que la enfermedad por refinanciar la deuda. Luego también se habla de que si realmente lo de querer recuperar la industria estadounidense, pero que a lo mejor en sectores claves, dicen, claro, es que si los semiconductores dependen de China o de Taiwán, si China ataca a Taiwán, de que determinadas industrias claves sí que las quiere tener Estados Unidos en su territorio. Entonces, al final, es un cúmulo de cosas que con exactitud no se puede saber lo que hay detrás de eso. O sea que hay muchísimos intereses y muchos pilares que no es solo un solo motivo, ¿no? Sino que intenta cumplir ciertas agendas que la mayoría seguramente no las hará públicas, sino que tiene algunos motivos detrás que van mucho más allá de deuda, deuda, deuda y ya está. Sí, yo creo que sí, que no solo que por supuesto que el tema de la deuda puede influir, pero no es tan fácil decir, claro, lo de bajar ahora la deuda, lo de refinanciar todo esto, que le salga bien. Es lo que digo, que cuando tienes un plan muy complicado, depende de varias variables, no es tan sencillo de A produce B o B produce C. Claro, es que entran en juego varias variables y al final, cuando tomas decisiones tan arriesgadas como lo que está haciendo, pues te puede salir más. ¿Es realmente arriesgado? Porque claro, lo que hemos visto es que los países que, bueno, ha habido como decenas de países que han dicho, hostia, pues vamos a negociar con Estados Unidos, vamos a ver si podemos llegar a un mejor trato. Todo el mundo se ha arrodillado con Trump y China, a pesar de que no se ha arrodillado, sino que se ha puesto, podríamos decir, farruca, lo que hemos visto es que en comparación con el dólar, en el par del yuan y el dólar, ese yuan ha caído a los niveles más bajos de los últimos 18 años. Sí que es verdad que Estados Unidos no ha salido ileso, ¿no? Porque veíamos como los bonos de pronto llegaban, o sea, subían un montón porque se dicen que China empezó a vender a mansalva, ¿no? Ah, sí, pues nos has hecho esto con el yuan, pues nosotros vamos a empezar a vender bonos y te lo vamos a subir, que es lo último que quieres, ¿no? A ver, ya no solo los chinos, sino tú piensas que cuando el mercado, que es miedoso a corto plazo, sale de la bolsa, pues mucho de ese dinero va en bonos. Y entonces, claro, si llega un momento que suben los bonos mucho, pues eso también puede destrozar a la economía norteamericana y que los chinos también pueden hacer daño en el sentido que dices tú de la deuda. Si tienen mucha deuda americana y empiezan a vender, a ver, se perjudicarían ellos, pero también sería un problema. Y luego es un poco también de que sí, Estados Unidos es la principal potencia. Lo que decía Donald Trump, bueno, ya es del libro cuando dijo El arte del trato, que si tú negocias desde una posición que tú eres el dominante, pues tienes las de ganar, empiezas pidiendo mucho, luego vas siendo más flexible, pero también puede crear una desconfianza. Es como si tú tienes un socio comercial y ves que hace cosas que no te gustan, pues a largo plazo, si él tiene la sartén por el mango, cedes, pero a largo plazo tú ya no ves, dices, pues, crear acuerdos con esta persona me puede crear problemas, no, pues ya tengo que tener cuidado en el futuro. Entonces, eso también puede crear problemas de desconfianza. Sí, dicen que este libro del arte de la ¿cómo era? ¿Cómo se llama el libro? The Art of Deal, en español no sé si se El traduce arte de o hacer algo así. tratos o algo así, ¿no? Del trato, creo que se tradujo al español, sí. Sí, dicen que ya había salido que había sido un escritor fantasma y no sé qué. Bueno, eso tampoco lo vamos a discutir hoy aquí. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo que está claro es que a pesar de que haya heredado o dejado de heredar dinero, se ha dedicado y ha estado rodeado de, hombres de negocios, mujeres de negocios durante toda su vida, ¿no? O sea, que algo sabrá hacer, pero estamos bastante seguros de que independientemente de que sea el presidente de Estados Unidos, seguramente no es la única persona, ni muchísimo menos que mueve los hilos, sino que, bueno, yo lo que pienso es que siempre hay algunas personas que empujan muchísimo más y él simplemente es la cara representante que a la vez puede decir las bobadas que quiera. Porque, claro, me pareció raro que Europa decía, ah, pues 0% de aranceles y así a Estados Unidos también 0% a nosotros. Y Trump decía, it's not enough, no es suficiente, no es suficiente. Digo, pero si le están diciendo que vamos a bajar los aranceles, vamos a hacerlos prácticamente inexistentes, it's not enough, no es suficiente. Digo, hostia, aquí hay sin duda algo más detrás, ¿no? Yo lo que recuerdo también cuando vi hace años en Netflix el documental sobre la vida de Donald Trump, que llegaba un momento cuando le iba bien en los negocios, que es igual el sesgo cognitivo que se llama ilusión de control, que crees que es capaz de hacer todo, y que él entró como en una fase de estaba en su despacho, ve otro rascacielos enfrente y dijo, quiero comprar eso, quiero comprar todo Manhattan, quiero que se cree como más allá
del bien o del mal, ya porque le pueda el ego, las emociones, bueno, en el caso de Donald Trump más el ego, y que ahora ha trasladado a Estados Unidos, con todo el control que tiene sobre las cámaras, que sabe que va a ser su última legislatura, que se deje llevar por ese ego para querer igual pasar a la historia y a lo mejor le salga el tiro por la culata si se pasa de frenada, no lo sé. Lo iremos viendo en las próximas semanas. Sobre todo me va a parecer muy interesante a los 90 días, que dice vamos a pausar los aranceles durante 90 días y sin embargo no me extrañaría que a los 90 días, cuando hubiera alguna noticia de los aranceles para bien o para mal, las bolsas pues siguiendo un poco su curso y que no le importara, a pesar de que ahora ha terminado traduciéndose en una caída total. Sí que es verdad que ya veníamos de una debilidad de mercado de el primer trimestre del año, y aún veíamos ese crash que en un total hacía de una caída de un 20%, aunque había una recuperación hace unos días que la gente ya se, ¡guau, qué bueno, no sé qué! Pero claro, después volvía a caer un poquito, típico de bolsas, ¿no? Entonces cayeron las bolsas y, sin embargo, subieron los bonos, ¿no? Que es algo que en teoría no se buscaba. ¿Tú cómo lo ves esto? Sí, eso es lo que comentaba antes, que el dinero es miedoso y cuando la gente sale de bolsa, pues se refugia en los bonos. A ver, luego hay situaciones, me acuerdo en el 2028 que cayó todo, bolsa o bonos, pero son las dinámicas que se producen. Luego también lo que pasa estos días de que ya escuchas todo tipo de, cuando cae la bolsa, pues la gente dice algunos compra más, otros dicen que puede seguir cayendo. A mí no me gusta hacer predicciones a largo plazo, o sea, a corto plazo, en el sentido de que está claro que la guerra de los aranceles no va a acabar ni hoy ni mañana, pero llega un momento que el mercado ya descuenta lo peor y entonces ya deja de caer. Entonces yo esta semana pues he estado comprando, aprovechando oportunidades que ya considera que están baratas antes y que ahora están más baratas, pero yo por supuesto que sé que puede seguir cayendo en 2 o 3 semanas o si dice algo, pero en ese caso, pues si tengo liquidez, compraré más. Tampoco me guío por decir de que si lo que vaya a pasar y predicciones que luego a lo mejor no se vayan a cumplir. Yo creo que se trata un poco de aislar las emociones, de tener un plan a largo plazo y de ceñirse a ese plan. Sí que es verdad que cuando hay este tipo de caídas de bolsa, pues la gente, bueno, iba a decir que acostumbran a comprar más, pero la verdad es que cuando la bolsa está en máximo, te dices a ti mismo que voy a comprar más, y sin embargo, cuando baja, como funde el pánico y siempre piensas que puede caer aún más, este pánico es lo que hace a muchas personas no comprar o, bueno, básicamente el plan inicial, la estrategia inicial que se decían a ellas mismas que tenían, dejan de cumplirlo porque las emociones se apoderan de ellos, ¿no? Entonces, ¿que tú has comprado a pesar de tus emociones? ¿Has comprado con miedo o porque tenías un plan o cómo lo has hecho? Sí, claro, yo miedo, las caídas, miedo cero. Y yo en las últimas semanas sí que, claro, cuando le digo a la gente lo que me ha bajado, pues alguno igual se asusta, pero yo miedo cero, porque yo sé que eso es temporal, incluso he comprado, pero también es que luego se trata de la convicción y de ir empresa a empresa, porque dentro de la bolsa pues hay cosas que están más caras que otras, porque ten en cuenta que en lo que es en los índices, el MSCI World o el S&P 500 veníamos de un rally que no tiene en cuenta la gente de que desde cuando acabó lo del tema de COVID, todo esto en 5 años, había subido todo muchísimo. Entonces, porque corrija en 2 o 3 días, aunque sea fuerte lo que ha corregido, pues a mí tampoco me parece a lo mejor tanta oportunidad ahora comprar el MSCI World o comprar un índice de los grandes tipo S&P 500. Pero a lo mejor hay cosas concretas que ya había a lo mejor un poco oportunidad antes y ahora hay más oportunidad. Depende de acción por acción. Luego también depende de la convicción. Por eso que mucha gente dé un consejo genérico de ahora hay que comprar o ahora hay que vender tampoco sirve realmente para nada, porque si la persona no tiene ni idea, lo va a hacer más. Sí, lo que estás tocando me parece súper importante, que es el tema de la convicción para dormir tranquilo, para llamarlo así, ¿no? Porque independientemente de que seas más un inversor a largo plazo que no acostumbra de vender, como un especulador, tienes que tener muy en cuenta que cómo vas a reaccionar o si realmente te importa estar en números rojos. Lógicamente, cualquier persona, cualquiera de nosotros, dormiría muchísimo mejor, duerme mucho mejor sabiendo que las inversiones que tiene en ese momento, desde hace semanas o meses o lo que sea, están en verde, ¿no? Porque entonces, claro, si llevas mucho tiempo invertido y baja, igualmente estuvieras en verde, en el sentido de que tu cómputo global siempre está en verde, te ayuda muchísimo más a dormir tranquilo. Pero entiendo perfectamente que hay personas que a lo mejor no llevan tanto tiempo o que compraron hace no mucho y esos valores específicos pues ahora estaban en rojo. Y una de las cosas que se ha repetido más por este podcast, que llevamos mucho tiempo, son ya muchos años, desde antes de la pandemia haciendo este podcast y teniendo estas épocas más macroeconómicas, más de inversión, más de especulación, es preguntarnos a nosotros mismos si hubiera algún error en el sistema del broker que utilizas y se te autovendieran las acciones que tienes,
lo que nos tenemos que preguntar es, ¿volveríamos a comprar estas acciones? ¿No? Entonces, claro, entiendo que tú eres, ¿cómo te defines como inversor? ¿No? En el sentido de estrategia es más tipo value. Es que lo de las etiquetas a veces es complicado porque cuando hablan de value, mucha gente piensa en value como en deep value, como en comprar empresas machacadas o empresas, lo que se llama turnaround, recuperables y eso. Y yo a lo mejor en esa estrategia no me defino, pero yo tampoco me definiría como un grow, sino simplemente pues, una empresa que pudiera estar tranquilo teniéndola a largo plazo, que haya crecimiento orgánico, que la empresa revierta en el propio negocio y que pueda tener un plan de que esas empresas puedan crecer a largo plazo. Luego, pues tengo algo de materias primas relacionado con el oro, quizás para aumentar un poco el alfa, pero yo no me gustaría mucho estar expuesto a eso, a empresas cíclicas o otras pequeñas apuestas de empresas pequeñas que puedan dar un riesgo-beneficio alto, pero que a mí no me gustan las etiquetas más que nada por eso, porque al fin y al cabo parece que se crean como sectas. Entonces, mi objetivo al final es ganar dinero tratando lo que yo considero mínimo riesgo y fundamentalmente es la convicción en lo que estás haciendo, porque si no tienes convicción, está claro que vas a vender en los peores momentos. Sí, entiendo que lo que estás diciendo es que comprarías esas empresas que si hay algún tipo de crash, como lo que vemos ahora, igualmente estarías como comprometido o conforme de tener esas empresas en cartera porque las ves como con resiliencia en todos sus aspectos, ¿no? Que pueden tener los baches que cualquier empresa puede tener cuando todo baja, pero que las ves duraderas a largo plazo. Sí, eso también lo que decía Warren Buffett de la inversión empresarial, en el sentido de que, claro, también a la gente le puede sorprender porque en estos días de la semana pasada, cuando cayó mucho la bolsa, yo apenas miré el broker, o sea, no porque en ese momento metí liquidez del banco, entonces cuando no tenía la liquidez broker, como sabía que no iba a comprar nada todavía, cuando con las caídas primeras de la semana pasada, había días que casi ni, porque más o menos sabía lo que estaba y hay gente que le puede sorprender porque igual puede mirar el broker cada 5 minutos a ver si él ha bajado esto, si le ha subido, pero yo en ese sentido me mantenía impasible porque sé que era algo a corto plazo, o que digas, si en el último mes y medio lo que sea me ha bajado tanto, pero es que igual 4 meses antes eso que me ha bajado no lo tenía, también me había subido. Entonces, al final es un poco aislarte de eso, o sea, saber que tú eres propietario de un negocio, que tú tienes X acciones de ese negocio y que a largo plazo vale más. Claro, igualmente este tipo de bajadas están hechas precisamente para que psicológicamente afecte a los inversores, ¿no? Una persona puede haber comprado Apple porque dice, un negocio que tiene mucho cash, que no sé qué, no sé cuántos, pero claro, cuando lo ve bajando y cuando ve estas noticias de Apple ha hecho traer 5 aviones desde China para antes de que entren en vigor los aranceles de Trump, se empieza a hacer muchísimas preguntas, ¿no? Cuando ves este tipo de noticias entiendo que ni siquiera lo miras, ¿no? A nivel fundamental le sudas completamente, pero claro, no es como un fundamental que tú mismo te creas en tu mente, no es que sigas las noticias como tal. Claro, luego sí que es verdad que existen en algunas empresas. Yo me acuerdo cuando leí a Soros el libro de la alquimia de las finanzas, que es lo que viene a decir un poco es al revés, cuando habla de la teoría de la reflexividad, que es como queriendo decir que si normalmente hay una narrativa que luego lleva al precio, o sea, sí que es verdad que si es una empresa a lo mejor que tenga mucha deuda, que tenga ciertos problemas económicos y que le venga una bajada muy grande, claro, sí, a lo mejor vale, sí, no puede emitir nuevas acciones, no puede ampliar capital, a lo mejor crea desconfianza en ciertos sectores o en ciertas personas que pueda hacer que ese círculo virtuoso, por así decir, le perjudique a esa empresa a largo plazo. Entonces, al fin y al cabo, si tú tienes un negocio resiliente, que no tiene mucha deuda o que tiene la ventaja competitiva de poder subir los precios, independientemente de que haya aranceles o no, pues eso va a ser bastante resiliente a entornos complicados. Incluso en esos entornos complicados luego sale más, bueno, como lo que decían de España, de que salen más fuertes, porque hace que las empresas de la competencia, muchas quiebren o vayan mal y esta siga. Sí, ¿crees que va a suceder esto? ¿Que va a haber muchas empresas que van a quebrar por esto? Es curioso que con esto que se dicen todo tipo de teorías, de que si con las bajadas se hablaba de lo de MicroStrategy, de que si estaba apalancado a no sé cuánto, que si querían hacerle quebrar, o sea, se escuchan tantas cosas, o de que esto que ahora dicen de que si baja el petróleo, que presiona a Maduro para Venezuela, o lo que dicen que a Putin también le perjudica. Entonces, ¿hasta qué punto todo eso es cierto o es mentira? Sí, la verdad es que yo no desmentiría estas conspiraciones de buenas a primeras porque vamos a ver cómo se van desarrollando los hechos, porque muchas conspiraciones, la diferencia entre conspiración y actualidad, muchas veces, no siempre,
solo es unos meses de diferencia. Es decir, que en solo unos meses o unos pocos años podremos ver si realmente eran conspiraciones o no. Pero claro, ante estas hipótesis, si supiéramos 100% seguro que estas conspiraciones son ciertas, pues invertiríamos con que van a suceder, ¿no? Pero no lo vamos a hacer porque tampoco sabemos exactamente. Sí que yo estoy siguiendo bastante el petróleo porque es un análogo opuesto a las criptomonedas, que es en lo que yo especulo. Entonces, claro, me interesa en este momento específico, normalmente el resto del año no lo voy siguiendo, o la relación de la plata y el oro, lo que es el ratio de oro-plata, ¿no? Que nos ha indicado algunas veces que viene una recesión económica y todas estas veces. Yo he estado hablando de recesiones económicas en el podcast, pero no en el sentido de que vaya a suceder ahora mismo, sino que normalmente hay como algún tipo de avisos, ¿no? Una de los indicadores muy interesantes que he estado, bueno, con los que he estado trasteando últimamente es con el Google Trends. Las tendencias de Google, lógicamente, no existen desde la prehistoria porque Google es relativamente nuevo en el sentido que salió sobre la época de los .com, más o menos, pero en esas tendencias podemos ver como las crisis desde que se creó Google hasta ahora, que siempre que ha habido recesión ha sido cuando la gente buscaba recesión, no era la recesión propiamente dicha, pero cuando al cabo de unos pocos meses había un segundo pico de gente buscando recesión, que en el primer pico, que hipotéticamente podría ser lo que estamos viendo ahora, no sería la recesión propiamente dicho, pero cuando hay el siguiente pico en la tendencia, que entonces es cuando se ha entrado ya oficialmente en lo que es una recesión. Son algunos tipos de indicadores que me hacen mucha gracia experimentar y trastear, que lógicamente no significa que en el futuro pues tengan la verdad absoluta, que a lo mejor si se haya cumplido en el pasado no quiere decir que se tenga que cumplir ahora, pero veíamos una época que empiezo a entender, Álvaro, por qué la gente le gusta el fútbol. Dirás, ¿qué coño me estás diciendo, Pau? Pero en el sentido de seguir esto y es como si fuera un poco, hostia, ¿qué está pasando, no? ¿Quién está marcando gol? ¿Ha sido Trump? ¿Ha sido los inversores? ¿Ha sido el mercado? ¿Qué ha pasado, no? ¿Cómo lo vives esto tú? Sí, al final es como un juego. Yo me acuerdo respecto a eso que dices, que sí que es bueno estudiar cómo han sido otras crisis, otros procesos económicos antiguos para ver que esto que digo, que la historia no se repite pero rima. Me acuerdo cuando me dijiste que te recomendara libros macroeconómicos, hay uno que se me olvidó recomendarte y que es muy bueno también, que se llama Anatomy of the Bear, que es básicamente habla de es un académico, yo soy un poco crítico con los académicos, pero en este caso es un profesor que ha hecho como un estudio de lo largo del último siglo XX, de las crisis, lo que fue del 29, lo que fue en los años 50, 60, o sea, todo lo que ha pasado en base a un montón de estudios, a un montón de publicaciones que hubo y se llegan a unas conclusiones bastante interesantes de precisamente eso de que cuando, al final, no es cuando peor está la crisis, cuando ya luego empieza a subir, sino cuando ya se han descontado las expectativas de que ya nada, la gente ya piensa que nada más puede ir peor, aunque caiga algo más, y es cuando se empieza a recuperar. Sí, la verdad es que yo últimamente estoy a saco mirando estas relaciones y me apasionan a los indicadores a los que yo llamo macrotécnicos, ¿no? De macroeconomía, pero aplicados en el análisis técnico, de combinar gráficas de indicadores macroeconómicos. Y he estado buscando en Google y ChatGPT y creo que lo he acuñado yo, porque ChatGPT y Google me dicen que eso no existe, no hay ninguna búsqueda de esto. Y digo, pues ya está, lo bautizo yo, macrotecnia, ¿vale? Macrotécnicos. Y me encanta ver estas correlaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando ha habido recesiones económicas, la bolsa ya había llegado a su bottom antes de que se declarara oficialmente. Y esto siempre ha pasado en las últimas recesiones, o algunas veces que veíamos bajadas de más de un 20%, pero que se recuperaban tan rápido que no se traducían en malos datos económicos. De hecho, recientemente la Fed bueno, los datos que salían, quiero decir, sobre inflación, los datos que salían sobre empleo, de hecho, eran positivos, ¿no? Lo veíamos ahora, aunque sí es verdad que había un pequeño repunte de desempleo, del paro en Estados Unidos, que claro, mucha gente está alegando que seguramente es lo que hizo el departamento Doge de Elon Musk, donde echaron un montón de funcionarios que al parecer eran improductivos, lo cual a mí me parece genial y es normal que se traduzca en un pequeño pico del desempleo, que siempre es el desempleo uno de los factores más clave en el que denominamos si esto va a ser o sigue siendo o ha sido una recesión, ¿no? Porque lógicamente no hay recesión económica si no hay un paro que va en aumento. Entonces, ¿crees que para hacer un pequeño paréntesis, crees que a Elon Musk le ha compensado esto de entrar en política? Aunque es verdad que ya han dicho que lo va a dejar dentro de poco, como que ha venido a limpiar y ha terminado la limpieza inicial y ya se va. Hombre, yo creo que lo del DOC sí que ha sido un poco fracaso en el sentido de que aunque ha recortado algo, en Estados Unidos no había como mucho margen
para recortar, porque también mucho de dinero que sí no eran partidas que no podía tocar. Entonces, al final, no es, a lo mejor si viniera a España o a muchos países de Europa, sí que tendría muchísimo más trabajo para recortar. Luego lo que dicen también, que esto, claro, tampoco es difícil saberlo a corto plazo, de que Elon Musk, que él es partidario del libre mercado y ahora ha dicho de que no quiere aranceles que hubiera entre Europa y Norteamérica, pero yo creo como que ha entrado un poco más para querer influir, sabiendo que Trump quería aranceles, para tratar de influirle a la vez que él seguía con sus negocios. Él tiene negocios en China, él le interesa, claro, para muchas piezas de Tesla depende de China. Entonces luego también estaba ese, por así decir, que había ese conflicto de intereses entre estar en política o estar en los negocios, de que se iba a una reunión con personas de China. Entonces, al final, está claro que eso yo no lo veía como con mucha viabilidad a largo plazo. Sí que es verdad que los boicots que ahora se han hecho de Tesla, eso a muy largo plazo no tiene ningún efecto porque la gente se olvida. O sea, ha habido grandes marcas de las famosas multinacionales norteamericanas que han tenido boicots a lo largo de su historia. Bueno, pues siempre se ha dicho que si boicota Coca-Cola, que si Nike, que si no sé qué, y luego a largo plazo eso queda en absolutamente nada. Pero yo no sé hasta qué punto, si le puede beneficiar en la influencia que ha tenido, no lo sé eso a corto plazo. Bueno, como billonario influencer que es, yo creo que le importa absolutamente ya todo, en el sentido de que se mete en los proyectos que le hace gracia meterse, porque, joder, si está que tengo unos cohetes, que también tengo una marca de coches, que no sé qué. Pero sí, sin duda esto de los aranceles y en los free trade, del comercio libre, lógicamente está barriendo, ahora que hablábamos de barrer funcionarios estadounidenses, él también está barriendo hacia casa, seguramente es lo que todos haríamos si estuviéramos en sus zapatos, porque no te vas a poner en contra de las industrias que tú tienes, ¿no? Porque el tío tiene varias empresas en las que vende productos físicos, especialmente tiene esa relación con todos los países del mundo, pues lógicamente le interese que estos aranceles sean mínimos o inexistentes. Entonces, bueno, yo, Elon Musk, Trump, todo esto lo veo también como parte de este show y bueno, se irá un poco ahora a seguir con lo suyo. Ya ha hecho lo que tenía que hacer y claro, me parece un movimiento bastante inteligente porque no solo tiene montones de cosas que hacer, sino porque, claro, no quiere seguramente que se le asocie cada movimiento o política que haga o en el nombre de Trump, que él se le asocie como algo que él también está de acuerdo, como se ha visto ahora con los aranceles. Justo había uno en la televisión del gobierno de Trump, no me acuerdo quién era, que decía pues que le hacían este comentario: ¿qué piensas de Elon Musk? Y esto de los aranceles que ha dicho que tendría que ser del 0% entre Europa y Estados Unidos, y dice, bueno, estaba riendo hacia casa, si yo tuviera Tesla también pensaría hacer exactamente lo mismo. Pero esto ha influenciado ya de alguna manera, a pesar de que haya durado muy pocos días en Estados Unidos, al sector de la industria de Estados Unidos. O sea, ha caído. ¿Cuál es esa relación con la moneda? ¿Cómo se ve el sector industria a pesar de que haya esta pausa de 90 días? Es que cuando se habla de Estados Unidos de estar en déficit comercial, a ver, es totalmente lógico que un país como Estados Unidos, que tiene la moneda fuerte, que tiene la economía fuerte, que las personas son muy consumistas, que esté en déficit comercial, pero eso no es malo de per se. Es como si a ti económicamente te va mejor ahora que hace 5 o 10 años, tú estarás en déficit comercial con el carnicero que te vende carne de pasto o con la cafetería que vas a tomar café, pero eso no tiene que ser per se malo. Claro, o sea que a lo mejor en la cafetería yo gasto, yo qué sé, 6 euros al día, ¿no? Y soy súper productivo mientras estoy trabajando. Y esto me permite, no es la cafetería quien se está llevando mi dinero, sino que solo soy yo quien está pagando, pero o sea, estoy siendo productivo y estoy ganando dinero a través de otras vías que no tienen que ver con la cafetería, aunque es gracias a la cafetería que tengo un sitio tranquilo, que estoy bien, que me gusta el café, psicológicamente estoy como con confianza, tranquilo y puedo trabajar mejor, ¿no? Son como Claro, acciones o entornos indirectos a gracias de estar así. es que el equilibrio, es que ahora mismo tal como está el mundo y el comercio, es imposible que exista, ¿sabes? No es como el trueque de que tú vayas ahí, tú consumas café y ellos tengan que consumir algún producto tuyo de una suscripción a Socianía que a lo mejor no le interesa al de esa cafetería. Entonces no se trata de que puedes estar en déficit comercial con mucha gente y a ti te interesa eso. Sí, bueno, aprovechamos este call to action a suscribiros a Sociedad Ninja, último año que aceptamos nuevos miembros. Ahí tenemos episodios privados, los boletines, bueno, un montón de contenido privado, alguno incluso censurado, como algunos de los temas que tratamos, como los vacuñados, que es una serie de podcasts que hacemos sobre pinchitos y también sobre el nuevo sistema monetario internacional. Así que aquí está. Aprovecho, Álvaro, que has dicho esto para hacer la pequeña cuña, que sabéis que este proyecto no tiene patrocinadores ni los va a tener nunca, sino que se mantiene por todos los miembros, los ninjas de la vida. Referente a la industria, hemos visto que uno de los miedos que se decía con todo este rollo de los aranceles
es que iba a subir a la inflación. Sin embargo, hace unos muy pocos días se ve que incluso la inflación esperada ha sido algunos puntos menores de lo que se esperaba. O sea, que incluso el show ha sido tan cortito, veremos qué pasa a partir de 90 días o cómo va durante este año, pero el show ha sido tan cortito que no solo no ha influenciado, sino que los datos esperados han sido, bueno, relativamente positivos, ¿no? Entonces, ¿no ha afectado esto en ninguna manera a Estados Unidos o al sector industria? Que yo creo que lo de la inflación también, si lo tomas como a muy corto plazo, tampoco tiene, por así decir, sentido. Hay que verlos como con más tiempo. Y luego también el problema que si al final presiona tanto a Jerome Powell para que baje los tipos de interés, pues volverá la inflación, que si el dinero barato. Entonces yo creo que el futuro, si tuviera que pensar a varios años, pues sí que va a seguir habiendo bastante inflación. Se está hablando de que si va a haber esta inflación, que es el escenario peor posible, es inflación sin crecimiento, como pasó en los años 70 en Estados Unidos. Ante estos escenarios, pues es verdad que la bolsa, digamos que no te protege las acciones, pero es como que pierdes un poco menos valor que si tienes el dinero en liquidez o en activos menos productivos. Supuestamente el oro por eso está subiendo tanto, si la gente anticipa eso, es lo que más te puede beneficiar, o las materias primas, o el Bitcoin, a ver. Sí, 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 sí. No sé, la verdad, bueno, van a ser tiempos interesantes. A mí, lo que el enigma, para llamarlo así, es que tengo ganas de ver. Voy a suponer, voy a hacer una pequeña hipótesis y toda la audiencia nos puede decir, me puede hacer un pequeño corte de este clip, me lo puede decir por privado, pero voy a hipotetizar que dentro de 90 días los mercados ni siquiera se van a afectar, o al menos tantísimo como lo han hecho ahora, cuando dentro de 90 días vuelvan a salir que se reanudan los aranceles, o si más no, entendemos que las negociaciones en estos 90 días ya estarán casi cerradas o cerradas del todo, ¿no? Pero que cuando se anuncien, cuando todo sea oficial, yo creo que el mercado ya lo habrá descontado y esto era un poco la excusa para ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. ¿Tú de momento sigues comprando más o has hecho ya tus compras de bolsa? Sí, yo aproveché en estos días cuando cayó jueves, viernes y el lunes, el martes y miércoles compré y luego otra vez cuando abrió por la tarde, pues otra vez subió, así que fue breve, intenso, pero fructífero. Claro, yo no sé si en las próximas semanas habrá nuevas oportunidades, pero yo prefiero no tratar de predecir, porque al final buscar como el plan más simple es lo más efectivo a largo plazo. Luego también lo que decía cuando fue el tema de la pandemia, que había gente que decía, claro, no entiendo cómo están aumentando los muertos en Estados Unidos y ya las bolsas han subido. Ya en el momento que la gente descontaba lo peor y que ya la Fed había actuado y había inyectado un montón de dinero, estaba claro que a las bolsas solo le quedaba subir. Entonces, es muy complicado lo de predecir el futuro, las predicciones macroeconómicas, porque no depende solo de una cosa, depende de la reacción de varias. No sabes lo que va a hacer la Fed, lo que va a hacer otros organismos, lo que va a volver a decir Trump, las emociones de la gente, que igual el primer susto se lo toman en serio, pero ya a lo mejor el segundo susto, si vuelve a hablar de aranceles, igual ya no cae tanto porque la gente ya está acostumbrada a oír ese término. Entonces, todo eso no se puede predecir. Sí, totalmente. De hecho, yo no voy a ser muy buen ejemplo de ahora porque sin que sirva de ejemplo, ¿vale? Yo creo que lo que tú dices, Álvaro, tiene todo el sentido del mundo, pero sin que sirva de ejemplo, últimamente, bueno, me he estado autoconvenciendo, vamos a decir así, de que iba a venir algo en abril, ha terminado viniendo, pero sigo convencido, a lo mejor estoy ya un poco empujando demasiado las estrellas y los planetas alineados, de que a medida que vaya avanzando el mes de abril, que íbamos a ver más sangre. A lo mejor no sucede, pero sí que es verdad que estoy en una posición donde intento hacer market timing, que esto podríamos decir que no es muy buena idea, al menos para el inversor medio, ¿no? Y para el no medio también, pero me puede salir o muy bien o muy mal, en el sentido de que se me puede escapar el tren y entonces tendré que, pues, decir, mierda, he dejado pasar una oportunidad. Durante todo el mes de abril podría haber hecho DCA, es decir, comprar los activos, que en mi caso son criptomonedas, que más me interesan, de forma constante, apretando más el gas, el acelerador, para ir acumulando más para cuando termine el mes de abril. Y sin embargo, estoy aún a la espera, en el momento de grabar esto, de que haya como un crash, que sea como el punto final para hacer estas compras. Lógicamente es algo mega ultra peligroso, en el sentido de esto, ¿no? Del timing, de que se te escape, de que a lo mejor dices, hostia, estoy haciendo la compra perfecta y después resulta que es una reversión a un mercado bajista, quién sabe, ¿no? Pero sí que es verdad que he estado taladrando un poquito a los miembros de Sociedad Ninja en los canales de Crypto Trading y de Trading,
sobre esta hipótesis desde hace semanas. Entonces, claro, estoy ya tan sesgado, tan invertido a esto. No es una recomendación para nadie, pero estoy utilizando un poco esos canales y también los episodios privados que hacemos y todo el rollo y las reuniones del lunes de trading y de mercado como diario personal de lo que espero y a ver cómo va a ser el desenlace. Pero me parece muy correcto y de sentido común lo que estás comentando, en vez de intentar hacer predicción de timing de mercado, pues ir haciendo estas compras y normalmente sí que se ve que cuando hay este tipo de bajadas, las personas que van comprando en los activos que le interesan a largo plazo, pues entonces aprietan más en el acelerador en esas épocas, ¿no? Sí, el problema de hacer una predicción como la que haces en abril y de acertar es que puedes llegar en lo que comentaba antes como sesgo cognitivo de ilusión de control, que creas capaz de acertar cualquier predicción y que luego en las siguientes te equivocas y pierdes incluso más dinero. Entonces, por eso yo trato de evitar. Y luego lo de hacer market timing, si bien a corto plazo te puede funcionar alguna vez, a muy largo plazo está demostrado que es casi imposible que funcione. O sea, hay estudios de índices americanos que casi toda la rentabilidad se obtiene en plazos de tiempo muy cortos. Y entonces, si esos plazos de tiempo no estás invertido, pues te lo pierdes. Incluso si en esos plazos de tiempo muy cortos te pierdes una parte pequeña, que pueden ser los mejores días, igualmente tu rendimiento es malísimo. Sí, supongo que ha sido lo que dices tú, ¿no? De esa falsa sensación de control, pero claro, como la mitad de la tesis se ha cumplido, digo, a ver si voy a tener razón el 100% de la tesis. No significa que, hostia, si he acertado esta, voy a intentar predecir el siguiente crash dentro de no sé cuánto tiempo, ¿no? Sino que ha sido decir, hostia, media tesis cumplida, vamos a ver si se cumple el resto, porque significa que se me está confirmando, podría ser casualidad, pero sería mucha casualidad también, ¿no? Pero se me está confirmando que estaba o que estoy en la línea correcta. Entonces, ya por mi propia convicción y por lo que he estado mirando, digo, voy a terminar a ver cómo termina. Si después me tengo que unir a otro tren cuando todo ha empezado a subir ya, no pasa nada. Seguiremos con la tendencia alcista o lo que sea, aunque con menos beneficios de los que hubiera podido hacer desde entonces, ¿no? Pero lógicamente este podcast también es una especie de diario personal y va a ser divertido. Yo me lo tomo un poco como un juego, como un entretenimiento de la vida, voy a compartir dentro de unas semanas, cuando empiece el mes nuevo, a ver cómo ha concluido todo esto, ¿no? Y voy a tener que decir, bueno, pues me tengo que volver a la cueva porque, o puedo decir, joder, he sido el puto amo, no quiere decir que vaya a acertar otra vez, pero que creo que estoy usando las herramientas y estoy aprendiendo lo que me estoy autoconfirmando que funciona, ¿no? Así que me parece perfecto todo lo que dices y tener este contraste, ¿no? De decir, hostia, no están ahí al 100% alineados y esto es lo que crea este tipo de conversaciones que la gente pueda un poco decidir o considerar un punto, considerar el otro y todo lo demás. Así que Álvaro, no sé si nos dejamos alguna cosita por aquí hoy. Nada, un poco lo que comentabas lo último, que yo creo que a veces la gente lo que se llama el sesgo de acción, el tratar de querer predecir, el querer hacer siempre algo, a veces va asociado un poco, yo lo veo con la ludopatía, como que parece que el no moverse en mucho tiempo, el hacer algo, no hacer nada, o sea, suena como más aburrido o más... Entonces, claro, yo entiendo que eso a veces va contra la condición humana, es que la testosterona o el sentido del riesgo que tenemos de que queremos hacer grandes cosas, que suena bien que si dar el pelotazo en este año, tal, pero es que eso al final, no sé. Sí, la verdad es que hay estadísticas que dicen que los traders pierden más dinero que los ludópatas de casino. Imagínate si es relevante lo que estás diciendo, ¿no? Yo en este sentido no me voy a meter dentro del saco por un motivo muy básico. Y es que no es que me haya puesto hace unas semanas y diga, esto es lo que va a pasar y empiece a suceder, sino que son indicadores que llevo siguiendo como 2 años, indicadores macrotécnicos, como estábamos diciendo, que llevo siguiendo 2 años, y se han cumplido unos puntos que desde estos 12 años digo, hostia, si sucede esto, significará que tiene que venir una bajada importante, ¿no? Entonces, claro, además, esto es un sesgo de, ¿cómo lo diría? De que se premia, es decir, el hecho de que yo haya estado vigilando esto ha sido pura paciencia. No es de voy a intentar operar, hacer 1.000 trillones de operaciones. Sí que he hecho mi venta de Bitcoin, por ejemplo, he hecho alguna que otra operación, pero en raíz a esto digo, hostia, es que llevo 2 años siguiéndolo y ahora estoy viendo cuál está siendo la conclusión. Veremos si he estado 2 años de paciencia que van a terminar en nada o que podría ser perfectamente, o si estos 2 años de paciencia van a concluir con, hostia, pues estaba mirando lo que tenía que estar mirando en este momento, que es algo que voy a ir compartiendo en el podcast en el caso de que la gente le vaya haciendo gracia. Claro, esto también puede Sí. ser un poco el sesgo de coste hundido, que si has dedicado tanto tiempo a hacer eso, ahora parece que te sientes obligado a hacer algo en función de eso.
No, pero no es que me haya dedicado 2 años a cada día mirar unas horas así, sino a mantener las señales activas de si llegaran a ciertos niveles. No sé si me explico. Entonces yo tenía, no es que cada día me pongo ahí 5 horas, venga, a ver si se mueve un poquito esto y al cabo de 2 años diga, por fin, sino de que saltan las alarmas todas seguidas de estos indicadores que estaba siguiendo. No sé si existe algún sesgo que también haga confirmación de esto. Sí. Sí, bueno, podría ser. No sé, Álvaro, muchas gracias por venir a hablar un poquito de esta actualidad y psicología de la inversión. Nos veremos próximamente, que estoy seguro que este gobierno y este show que está sucediendo ahora nos va a dar más que hablar. Nos vemos próximamente. Sí, muchas gracias, Pau. Hasta luego. Hasta luego.